yo quería comenzar la palabra con una historia que encontré que me pareció bastante curiosa y con un mensaje que quería compartir con ustedes. En el siglo XIV cuenta la historia que dos hermanos pelearon por el derecho de gobernar un ducado en lo que hoy es Bélgica. Y el hermano mayor se llamaba Reinald, pero tenía como sobrenombre Crassus, que quiere decir en latín grueso, grande. Y después de una batalla, el hermano menor, llamado Edward, dirigió una revuelta exitosa contra su hermano mayor, lo vamos a llamar Crassus, y asumió el título de duque sobre sus tierras. Pero en lugar de matar a Crassus, ¿qué cosa hizo Edward? Ideó un curioso encarcelamiento para su hermano. Mandó a construir un cuarto dentro del castillo donde ellos vivían para encerrar a su hermano Crassus. Y el cuarto tenía puerta y ventana. La puerta no estaba con llave y la ventana no tenía rejas, barras. Y Edward le indicó a Reinald que podría salir y recuperar lo que era suyo en cualquier momento que él quisiera. Todo lo que tenía que hacer era salir del cuarto que lo aprisionaba. El obstáculo de su libertad no estaba en la puerta o en la ventana. Si recordamos qué significa Crassus, podemos deducir que el obstáculo se encontraba en el mismo Reinald, en Crassus, porque al tener sobrepeso no cabía por la puerta ni por la ventana. Y lo único que él tenía que hacer era dejar de comer para poder pasar por esa puerta. La puerta era de tamaño regular, ni siquiera era una puerta más angosta, no, era de tamaño regular de cualquier puerta. Y por mandato de Edward, del menor, le llevaban unas comidas exquisitas a su hermano, ¿no? Para que él no pueda bajar de peso de ninguna forma. Y lamentablemente el deseo de Reinald, de Crassus, nunca le ganó a su deseo de comer. Algunos lo acusaron evidentemente a Edward de ser un hermano cruel con su hermano mayor, pero él simplemente contestaba: mi hermano no es prisionero, él puede liberarse cuando lo desee. Y esto ilustra con precisión la experiencia de muchos cristianos. Jesús nos ha dado libertad en Él y podemos caminar libres de pecado en el momento que lo deseemos. Podemos cruzar por esa puerta de la libertad. Pero como seguimos cediendo a nuestros apetitos carnales, a nuestro orgullo, autosuficiencia, rebeldía, egocentrismo, he puesto una lista larga, cada uno sabe de qué adolece, seguimos engordando nuestros pecados, seguimos engordando eso que nos impide avanzar. Y todos tenemos pecados que dejar y áreas que liberar. No creo que alguien acá diga que no, que ya está todo liberado, en él ya pasó por la puerta de Crassus en todos los aspectos. Entonces Crassus estaba enyugado al pecado, por eso el título de la prédica, llevando el yugo desde la juventud. Crassus estaba enyugado al pecado de la gula, a pesar de saber que dejar ese pecado le iba a dar libertad y le iba a hacer recobrar su posición inicial y le iba a hacer recuperar todo lo que era de él porque era el hermano mayor, todo le correspondía a él. Y así es el yugo del pecado. Nos aplasta, nos aleja del Señor, de su voluntad, de sus propósitos. Pero así como está el yugo del enemigo, también está el yugo del Señor. Gloria a Dios por eso. Entonces tenemos dos opciones: o estamos enyugados al pecado, y cada uno sabe de qué pie cojea, como se dice, como Crassus, enyugado a la gula, o llevamos el yugo del Señor. Pero a uno de los dos tenemos que estar enyugados, no hay otra opción. Lamentaciones 3:27, que es el versículo que inspiró este compartir, dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es bueno que estemos enyugados, y evidentemente sabemos a cuál yugo se refiere la palabra. Dice que es bueno que todos nos sometamos desde temprana edad, la juventud, al yugo de la disciplina. Bueno es para el hombre aprender a llevar su yugo desde joven.
Y la figura del yugo sabemos que viene del trabajo de los bueyes, ¿no? Así como el buey está sometido al yugo, así como el caballo se acostumbra a la brida, que es este aparato que se le pone para poderlo frenar y controlar, así el joven, que es la mayoría de los que están acá, deben aprender a llevar su yugo por su bien, porque el yugo le hace bien al buey, la brida le hace bien al caballito. El problema de esta generación es que los padres no imponen ningún yugo sobre sus hijos. Entonces, esta noche vamos a estudiar juntos, si es que a ti no te lo imponen, el Señor te lo está imponiendo el día de hoy, vamos a estudiar los yugos que debemos aprender a llevar y también basándonos o observando a dos personajes bíblicos que muchos conocemos, David y Sansón. Así que vamos a comenzar. Primero yo encuentro el yugo de la sujeción a la autoridad. El que no aprende a sujetarse desde la juventud va a tener mucho sufrimiento más adelante. Los jóvenes deben aprender a obedecer a sus autoridades. Dios es el que las ha puesto sobre ellos. Es pecado no sujetarse. Escuchen, hermanos, lo que dice Romanos 1, 30 al 32. Dice, murmuradores, detractores, los refutones, los quejones, aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. El 31 dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, cristianos, no solo hacen estas cosas que acabo de leer, sino que encima se complacen con aquellos que las practican. El joven que no aprende a llevar su yugo de la sujeción a la autoridad va a encontrar una vida llena de insatisfacción e infelicidad. Todo va a ser motivo de queja, todo va a ser motivo de incomodidad en su vida. Por ejemplo, las mujeres, no nos gusta admitirlo, pero es así. Nos cuesta sujetarnos a nuestros maridos porque no aprendimos a sujetarnos a nuestros padres. Hubiera sido otra cosa si es que hubiéramos aprendido a sujetarnos a nuestros padres en nuestra juventud. Y la rebeldía trae consecuencias lamentables. Y lo triste, lo que yo observaba, es que la rebeldía, la falta de sujeción, trae una vida espiritual triste, penosa. Si no puedes sujetarte al hombre que lo ves, lo escuchas, interactúas con él, ¿cómo te vas a sujetar a Dios cuando recibas un consejo del Señor o un líder que te dé un consejo delante de Dios? Le estás facilitando al enemigo las cosas en tu vida. Eres fácil de contaminar, de desviar cuando no te sujetas. Es muy fácil que alguien venga, te hable mal de tu líder y tú caigas. Y tú aceptes porque no te aprendiste a sujetar. Vamos a ver cuál es el caso de David y de Sansón en este yugo. David fue sujeto a su padre, obediente, cuidadoso de las cosas de su padre. ¿Cómo conocemos a David? Trabajando para su padre, ¿no es cierto? Cuidando las ovejas de su padre. Luego fue sujeto a Saúl. ¿Y quién era Saúl? Era un rey que lo quería matar. Y David estaba sujeto, era obediente a ese rey que lo quería matar. Primera de Samuel 24, 6 y 7 dice, escuchen, hermanos, dijo a sus hombres David, el Señor me guarde de hacer tal cosa, o sea, de hacerle un daño a mi Señor, el ungido de Jehová, es decir, Saúl, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano sobre él, porque es el ungido de Jehová, no se toca a un ungido del Señor. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. David tenía seguidores, personas que lo apoyaban. Y David reprimió, dice la palabra, a sus hombres, a su equipo, para que no toquen a Saúl. Hizo respetar a Saúl en medio de sus hombres, un hombre que lo perseguía para matarlo. Y así debe ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe traer paz.
Debemos ser cada uno de nosotros traidores de paz en esta congregación, sujetándonos a nuestros líderes, respetando a nuestros líderes. Eso fue lo que hizo David y recibió tantas bendiciones que les aconsejo leer Primera de Samuel, porque es increíble cómo bendijo al Señor a este hombre por su sujeción y por esperar los tiempos perfectos de Dios. David respetaba y honraba la autoridad aún cuando el rey Saúl lo quería matar. Por el otro lado tenemos a Sansón, desobediente a sus padres, le ocultaba cosas a sus padres, confiaba más en esa fortaleza física, que Dios era el que se la proveía, que en los consejos de sus padres. Él no pensó que algún día Dios iba a decir, hasta acá te voy a dar esa fuerza. Se casó con una extranjera del pueblo enemigo, del pueblo al que él tenía que combatir, destruir, aunque sus padres le dijeron, no lo hagas. Entonces, ese es el yugo de la sujeción, que Jesús quiere que tú hoy día te enyugues con él para poderlo practicar en tu vida. Encontramos también el yugo de la abnegación y el autocontrol. Jesús nos dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Te tienes que negar a ti mismo, porque tú sabes en qué te debes negar para seguir creciendo en Cristo. Tú lo sabes, el Señor y tú lo saben. Quizás el resto no lo vemos, pero Jesús y tú sí lo conocen. En Tito 2:12 dice, Pablo nos dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nos debemos negar a todo deseo mundano, a toda actividad que alimente esos deseos carnales que tenemos tú y yo. Nadie se libra de tener deseos carnales, deseos que no le agraden al Señor que alimentes, pero nos tenemos que negar, como escuchar música que no adora al Señor, las redes sociales que siempre estamos hablando, muchos admitiendo el daño que hacen, la dependencia que causan. También se me ocurría controlar nuestro deseo por las cosas materiales y también pensaba, debemos aprender a controlar nuestro carácter, nuestros pensamientos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, este versículo es precioso, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Miren, hermanos, qué hermoso lo que espera Jesús de nosotros. Lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en estas cosas piensa. Cuando está viniendo a tu mente celos, envidias, murmuraciones, cuando vienen a nosotros estas cosas, tenemos que desecharlas, porque no es la voluntad de Dios que vivamos así. No es fácil obtener dominio propio, pero nos tenemos que disponer, estar alertas a nuestros pensamientos, desechar malas conversaciones, todo ese tipo de cosas. Y volvemos a hacer el paralelo. ¿Cómo era David y cómo era Sansón? David. Hemos dicho que lo estaban buscando para matarlo. Creo que acá nadie ha estado en esa situación. Lo buscaban para matarlo. Una situación difícil, escondiéndose en cuevas, mudándose de lugar a lugar, con un grupo de gente que lo seguía, que estaba de acuerdo con él, que lo apoyaba, que querían que él ya sea el rey de Israel. Pensando en qué momento me encuentra mi enemigo, acaba con mi vida, me va a matar. Ya lo había intentado matar antes y todo esto era gratuito. David no había hecho absolutamente nada contra Saúl. Al contrario, siempre lo había, como ya hemos visto, lo había amado, obedecido y respetado. Y David se negó a hacerle daño, no quiso tocarle ni un pelo. Tuvo dominio propio, tuvo temor de Dios para respetar la vida de Saúl. Y tuvo la oportunidad de matarlo, ¿no? Muchos conocemos esa porción. Tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Estuvo, como se dice, en bandeja y no lo hizo.
Si David tuvo dominio propio en esta situación, creo que coincidimos todos que tuvo dominio propio en cualquier otra área, ¿no? ¿Y qué pasó por la parte de Sansón? Sansón, en cambio, fue tras sus placeres, no se negó nada de lo que a él se le vino en gana, fue tras sus intereses, gustos, vivió una doble vida, por un lado cumpliendo el propósito de Dios, matando filisteos con esta fuerza impresionante que Dios le proveía, pero por otro lado emparentándose, haciéndose amigos, reuniones, festejos con los filisteos. Se casó con una filistea, la cual después le fue dado a su amigo íntimo. De verdad, una vida bastante desordenada, desenfrenada, alejada de Dios, guiada por sus placeres, comiendo animales inmundos cuando desde el nacimiento él supo que no tenía que hacerlo. Y estaba leyendo, hasta le hizo comer a sus padres esta miel que venía de un animal ya muerto, inmundo, y no les dijo de dónde proveía y sus padres comieron, es decir, haciendo pecar a su casa. ¿Por qué? Porque hizo siempre su voluntad. Ese es el resumen de Sansón. El tercer yugo es el yugo del trabajo. El Señor quiere hijos trabajadores. El Señor no quiere hijos ociosos. Ustedes no se imaginan hoy, se los digo con todo el corazón, el dolor que se van a evitar en el futuro si hoy se entrenan para ser personas, mujeres y hombres de Dios, trabajadores, esforzados. Génesis 2:15. Desde el comienzo, el primer libro de la Biblia dice, Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. En cualquier actividad que tú te encuentres, en cualquier actividad, esfuérzate, trabaja, sé disciplinado, sé diligente. Si no lo hacemos desde jóvenes, ¿cómo vas a poder ser un buen trabajador que provea a su casa cuando seas mayor y tengas un hogar que proveer, un hogar que sostener? Dios quiere hijos cuidadosos, diligentes, precavidos, puntuales, esforzados, proactivos. Tengo también otra lista larga de calificativos para un trabajador. Pero ustedes saben, todo lo que requiera de un trabajo excelente, eso quiere Dios, que sean sus hijos. Igual, ¿cómo era David? Trabajó como pastor de ovejas desde su niñez y adolescencia. Trabajó como músico del rey. Trabajó como guerrero del ejército de Israel. Y finalmente trabajó como rey de Israel. Era trabajador, era esforzado. Y es por esa característica que él tenía, que él pudo pasar de etapa en etapa. Acabamos de ver las distintas etapas de formación, era como que el plan que tenía Dios para la vida de David, para que él pueda llegar a cumplir ese propósito, que era ser rey de Israel. Entonces, lo trabajador que era él le permitió pasar, bien, pasaste esta etapa, siguiente, ok, perfecto, siguiente, hasta llegar a cumplir el propósito de Dios en su vida. Y me daba cuenta en los 4 capítulos del libro de Jueces en los que aparece la historia de Sansón, no se le registra ninguna labor, ningún trabajo, tampoco ningún esfuerzo, menos alguna diligencia en algo o excelencia en alguna labor, nada. La desobediencia y la falta de dominio propio no van con el esfuerzo y la diligencia, ¿no? No están juntos, no caminan juntos. Todo lo resolvía con su fuerza física. Si se metía en un problema, él confiaba que esa fuerza física lo iba a hacer salir victorioso. Pero cuando Dios le quitó esta fuerza física, no quedó nada de Sansón, nada bueno. Es decir, no cultivó nada en su vida, no desarrolló nada. Y relacionado a este tema del trabajo, viene el siguiente yugo, que es el yugo del servicio al Señor. En 1 Corintios 15:58, Pablo nos dice que debemos crecer en la obra del Señor siempre. Debemos entrenarnos para ser siervos fieles, leales, íntegros, diligentes, eficientes, esforzados.
nosotros no nos imaginamos cuánto agradamos a Dios cuando Él nos da una tarea y la hacemos con excelencia. Lo primero que se me viene a la mente son los músicos, que se han entrenado mucho tiempo en un instrumento. Nuestros hermanos del coro también han recibido clases de canto. Pero el Señor quiere que vengamos preparados, por eso las canciones nos las envían unos días antes. Quiere que vengamos entrenados, no quiere que nos paremos aquí sin saber ni haber visto la lista de canciones que nos mandaron, sin haber practicado el instrumento. El Señor quiere siervos preocupados por su obra. Y yo me preguntaba, ¿cuánto le quieres retribuir a Dios por lo que Él ha hecho por ti? Él te ha salvado, Él te tiene aquí, separado del mundo, para bendecirte, para guiarte, para hacer cosas maravillosas con tu vida. Tiene un plan precioso para tu vida. ¿Cómo le quieres retribuir? ¿Cómo le quieres decir gracias, Señor? La iglesia, hermanos de Dios, nuestra iglesia que amamos, y la iglesia en todo el mundo necesita jóvenes comprometidos porque la rebeldía está ligada al corazón del joven, pero también el joven goza de vigor, de fortaleza. Y es una esponja el joven, aprende, retiene. Necesita la iglesia, el Señor quiere que los jóvenes vengan a servirlo, a poner su vida en servicio a Jesús. Quiere que sean jóvenes comprometidos, fieles con su obra, que pongan al Señor y su iglesia por encima de sus deseos y planes. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Que aprendamos desde temprano a poner el reino de Dios como lo principal en nuestra vida y muchos ya sabemos que sigue. Todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que te preocupa, ¿cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a conseguir esto? ¿Cómo voy a obtener esto? Yo sé que esto me va a hacer feliz, me encantaría, Señor, tenerlo. Todo eso va a venir por añadidura si tú pones el reino de Dios y su justicia por encima de tus planes y tus deseos. Así que el Señor quiere jóvenes útiles en su reino, que crezcan y que avancen, que no se conformen, que sean excelentes, sin competir con los demás, porque todos tenemos distintas características, habilidades. Él quiere jóvenes fuertes que se esfuercen por servirlo. Y volvemos a nuestro paralelo. En el caso de David, Dios lo llamó mi siervo. Podemos encontrar versículos en los que Dios dice, mi siervo David. Sirvió a Dios en la música, en la poesía, en el reinado, en la guerra. Sirvió al rey de Israel. Y como rey, David fue muy importante porque logró que Israel sea una nación unida y poderosa. Él tuvo una vida de servicio a Dios, toda su vida estuvo consagrada al Señor. Fue un gran líder, procurando siempre honrar al Señor en alabanzas y obras. Mientras que Sansón, si bien usó su fuerza, como hemos dicho, para matar miles de filisteos, como el Señor quería que haga, no se sujetó al Señor. Vivía enyugado a sus placeres carnales y esto sin duda le impidió servir al Señor como Dios esperaba. Y si bien Dios tuvo misericordia de él en sus últimos momentos de vida, su final no fue el de un siervo de Dios. Nadie quiere terminar como Sansón. Y por último, tenemos el yugo de vivir una vida agradable a Dios. Segunda de Timoteo 2:22 nos dice que huyamos, huye, sal corriendo, como si fuera un terremoto y se nos está cayendo el techo encima y obviamente vamos a salir corriendo lo más rápido que podamos. Así, huye de las pasiones juveniles. Tú sabes cuáles son las pasiones juveniles que te alejan de Dios. Sigamos la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Debemos salir corriendo y seguir la justicia, la fe, el amor, la paz y rodearnos de las personas que buscan estas cosas. Eso es muy importante.
para contagiarnos. Así como lo malo se contagia, así como una gripe se contagia, lo bueno también se contagia, ¿no? Por ser jóvenes, chicos, chicas, no tienen que hacer lo que hace el mundo. No tienen que esperar para huir más adelante. El otro día conocí a un señor que me decía, quizás más adelante busque a Dios, ¿no? Porque hablé con él del Señor. Quizás más adelante busque a Dios cuando venga una enfermedad, cuando le pase algo a un hijo mío, cuando le pase algo a mi esposa. De repente. Pero ahorita no. Era joven, sí. Era una persona casada con hijos, joven. Pero por ser joven, no tienes que hacer las cosas que hace el mundo. No tienes que ser irresponsable, rebelde, distraído, negligente por ser joven. No, puedes ser un joven ejemplar en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, como le dice Pablo a Timoteo que sea. Y tienes que ser diferente al mundo y sentirte seguro de tu identidad en Cristo. Es Él el que te va a respaldar. Es Él el que te va a dar la seguridad para sentirte seguro de quién eres y el nombre de quién estás llevando. En tu trabajo, en tu universidad o en tu misma familia si no comparten tu fe. Es en la juventud que debemos empezar a abstenernos de todo mal y ejercitar una vida sobria, justa y piadosa. Y así fue David. David se equivocó porque era hombre como tú y como yo. Pero el Señor lo honró a tal punto que de su descendencia viene nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Su vida fue agradable al Señor. Su fe, su conducta, su confianza en el Señor. Él no perdió el tiempo en pasiones juveniles. Y por otro lado, Sansón no tuvo una vida agradable a Dios. Lo podemos concluir después de todo lo que hemos estado recordando de él. Él nació para guardarse y servir a Dios. Su llamado era increíble. Quisiéramos, ¿no? Nosotros así que el Señor nos diga tan claramente, este es tu llamado. Él sabía su llamado porque Dios se lo había revelado a sus padres palabra por palabra. Sin embargo, cayó en muchos pecados que hoy en día caen los jóvenes, igualito, porque el ser humano es el mismo ayer, hoy y seremos así siempre, carne. Y en sus últimos días los filisteos lo humillaron, lo hirieron. Como ya dijimos, Dios tuvo misericordia de él, pero esto no es lo que el Señor esperaba para su vida. Porque Dios a todos sus hijos, y alguien que nació con un llamado tan increíble como Sansón, Él quiere darnos vidas victoriosas, bendecidas y abundantes. En el caso de David, él no hubiera podido llevar ninguno de estos yugos solo. Fue Dios quien lo dirigió, llevó sus cargas y le dio la victoria para que hoy él pueda ser, después de miles de años, después de que vivió en esta tierra, él pueda ser un ejemplo para nosotros de que sí se puede vivir una vida agradable al Señor, enyugado al Señor. Y yo sé, igual que a ti, a mí, no es fácil llevar estos yugos de la sujeción, del trabajo, del dominio propio, del servicio y de la santidad, porque en eso se resumen el último yugo, en la santidad. Es verdad, somos débiles, pero la buena noticia es que Jesús ha dicho que su yugo es fácil y su carga es ligera. En Mateo 11, 28, Él nos dice, venid a mí, Él es al que tenemos que ir, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Para tener éxito espiritual debemos ir directamente a Jesús. Él nos está convocando a los que estamos trabajados, fatigados, con todas las cargas que nosotros mismos nos imponemos, y a los cargados, que son los abrumados con todas las cargas que se les son impuestas. Seguramente Crasus estaba harto de su pecado, ¿no? Pero no era capaz de botar la comida por la ventana apenas la recibiera, empezar a bajar de peso y salir por esa puerta. No fue capaz de hacerlo. Su pecado fue más fuerte y lo venció.
Y siguiendo con Mateo 11, el 29 y el 30 dice, llevad mi yugo, dice el Señor, el yugo del Señor sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil, dice Dios, y ligera mi carga. Jesús nos hace una oferta que nadie más nos puede ofrecer. Encontré que los judíos en la época de Jesús usaban la idea del yugo para expresar obligaciones con Dios. Para ellos era muy común escuchar términos como el yugo del reino, el yugo de la ley, el yugo del mandato, el yugo del arrepentimiento, el yugo de la fe, el yugo general de Dios. Así hablaban ellos. Entonces, como ellos estaban acostumbrados a escuchar las expresiones referentes a los yugos, Jesús les está diciendo aquí, y también a nosotros hoy, olvídate de todos los otros yugos y lleva el mío y aprende de mí. El yugo de Jesús es fácil y ligero en contraste con los yugos del pecado que te aplastan y te ganan. No puedes vencer. Y cuando Jesús nos dice que Él es manso y humilde, ahí entendemos que Él es el único capaz de llevar los yugos. Porque ese corazón de siervo que tuvo el Señor, el corazón de siervo que nadie puede tener, pero tratamos de imitarlo, aunque sea en alguna medida. Pero Él es por excelencia el ejemplo de siervo. Entonces, su corazón de siervo lo califica para llevar nuestros yugos. Y su carga no pesa. ¿Por qué? Porque Él la lleva con nosotros y Él es el Todopoderoso. Amén. Una cosa es cargar este piano, es bien pesado, tú solito, y otra cosa es cargarlo de a dos, ¿no es cierto? Eso quiere Jesús en nuestras vidas, para que podamos cumplir con todos los yugos que hemos enlistado hoy. Y precioso porque encontré que la palabra fácil, ¿no? Mi yugo es fácil, dice el Señor, en griego es la palabra krestos. ¿Y saben qué significa? Que eso significa hecho a la medida. Eso quiere decir que el yugo de madera que se le hacía a los bueyes era hecho a la medida del animalito. Qué precioso el Señor. Ese es el cuidado que tiene Dios contigo y conmigo, que hace las cosas a nuestra medida, no para todos lo mismo, sino que te conoce mejor que tú a ti mismo y te hace un yugo a tu medida, te hace tu crestos. Y Él no nos hace una invitación a tener una vida de pereza o de indulgencia. Hay yugos que soportar, cargas que llevar. No dice que no hay carga, dice que la carga es ligera. Y tenemos a Cristo para ayudarnos en cada paso del camino. Su yugo es fácil no porque Él exija la ligera tampoco. Dios es un Dios de excelencia, de orden, sino que representa entrar en una relación con Jesús, en donde Él es el fuerte. Siempre van a haber temporadas de adversidad. Todos ya conocemos temporadas de adversidad, ¿no? Y es bueno padecer en la juventud, dice la palabra. Y además, Lamentaciones 3:28 dice que te sientes solo y calles, porque es Dios el que ha impuesto toda esta disciplina, estos yugos, estos aprendizajes para que te vaya bien en el futuro. Que te sientes solo y que calles, que no te quejes, que no murmures, que aceptes, porque es Dios quien te lo ha impuesto. Si hoy tú estás dispuesto a enyugarte a Jesús, siéntate solo y calla ante la mano poderosa del Señor. Reflexiona y escucha, no hables, no te quejes, no te excuses. El silencio y la prudencia implican que estamos aceptando la voluntad de nuestro Dios. El que no ha recibido sanas restricciones en su juventud no va a poder ser un hombre útil para Dios, ni feliz. En la juventud tenemos el vigor para soportar. Es la etapa para ser formados y disciplinados por el Señor. Lo que Dios quiere es evitarte dolor más adelante. Si ya sabemos que la vida está llena de adversidades, llena de dificultades, el Señor sabe que si tú aprendes a sujetarte, a huir de las pasiones juveniles, a ser trabajador, lo cual también conlleva a ser un siervo fiel de Dios, el Señor sabe que te vas a evitar mucho dolor adelante y eso es lo que Él quiere, porque Él quiere darte vida en abundancia. Es mejor acostumbrarnos a obedecer desde jóvenes, ¿no creen? Ejercítate en esto, hermano, hermana.
y vas a evitar caer en miles de trampas en el futuro, porque el enemigo está como león rugiente para debilitarte, para hacerte daño, para destruir esa fe que hay en ti. Vivamos una vida agradable al Señor. Sirvámoslos diligentemente. Hoy puedes empezar. Si tú sabes cómo has caminado hasta el día de hoy, sin quererte enyugar con Jesús, hoy día tú puedes empezar. Eso es lo precioso del Señor, porque su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Porque hoy tú puedes empezar un caminar diferente. Hoy tú te puedes decidir por Cristo. Ocupa tus fortalezas, tus habilidades acá, en la iglesia de Dios, donde está la obra de Dios, que es, como a veces conversamos con las chicas más jóvenes, es la mejor empresa donde tú puedes emplear tus habilidades. Es la empresa que mejor te va a pagar también, porque el Señor es abundante. Si tú hoy puedes identificar que no llevas los yugos de Jesús, que no eres obediente, esforzado, siervo, no tienes dominio propio, que te contaminas, que algo en ti está mal, enyúgate con Cristo. Enyúgate con Él, es tu decisión. El Señor está dispuesto. No seas como Crasus, deleitándote en tus pecados, cuando solo debes restringirte. Si nosotros pensamos en Crasus, podemos decir, ¿cómo no lo pudo hacer? Era tan sencillo, pero para él no lo era. Y para ti tampoco es sencillo, porque si no, ya hubieras vencido, ya te hubieras enyugado con Jesús, en ese yugo que Él tanto quiere que tú te metas con Él, te sujetes. Él lo ha hecho a tu medida. Se tiene que notar que hay algo distinto en nosotros. Si no es así, algo estamos haciendo mal. Somos hijos de Dios. Nada más y nada menos. Hay que cruzar el umbral de la puerta. Dejemos de engordar nuestros pecados como Crasus. Él nos quiere enseñar, dirigir, corregir, entrenar para nuestro bien. Así de precioso es Dios, para evitarnos sufrimiento. Mejor es afligirte hoy que sufrir mañana las consecuencias de tus errores. David llevó el yugo de Cristo. Yo lo quiero llevar. Tengo tantas cosas malas, pero yo quiero llevar el yugo de Cristo. El Señor me habló y espero que a ti también hoy te haya hablado. Decídete tú también, pero de verdad, de corazón, porque para eso estás acá, para que haya un cambio en tu vida, porque Dios quiere bendecirte y quiere usarte. Y los que hemos comprobado, no hay nada mejor, no hay nada más gratificante para el hombre que estar en la voluntad de Dios. Amén.